Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal dedicado a las historias de terror. Soy Bruno, y lo que les voy a narrar es algo que he intentado borrar de mi memoria por años, pero jamás he podido. Hoy, con mis 65 años, todavía me estremezco al recordarlo. Esto sucedió en la década de los 80, cuando trabajaba en el cementerio municipal de mi ciudad. No busco que me crean, solo quiero relatar lo que viví. Un par de años antes había llegado solo a la ciudad, sin conocer a nadie y sin tener un lugar donde quedarme. Fue entonces que encontré trabajo como sepulturero en el cementerio, una oportunidad que no solo me ofrecía el empleo tan necesario, sino también un sitio donde pasar las noches. Mi trabajo no era sencillo. Tenía que cavar fosas, realizar entierros, exhumaciones y encargarme del mantenimiento de los nichos. El esfuerzo físico era considerable, pero la carga emocional lo hacía aún más difícil. Como parte del acuerdo para quedarme a dormir allí, también debía asumir la tarea de velador del cementerio, lo cual resultó ser todo un reto. El panteón no era un lugar santo, como muchos en mi pueblo lo habían advertido. Estaba lleno de energías pesadas, alimentadas por la tristeza de los vivos y la furia hacia Dios por haberles arrebatado a sus seres queridos. Las vibras que emanaban los difuntos también variaban, dependiendo de cómo habían muerto. Sabía que una cosa era morir por enfermedad y otra muy distinta era una muerte violenta. Estas energías, especialmente por las noches, parecían cobrar vida, adoptando formas que desafiaban la lógica. En mis primeros meses, fui testigo de muchas cosas inquietantes. Vi personas enloquecidas tratando de lanzarse a las tumbas, desmayos, gritos desgarradores, peleas y llantos interminables. Algunos no mostraban ningún respeto por los difuntos, sentándose sobre las lápidas o incluso cometiendo actos vergonzosos sobre ellas. Pero lo más aterrador eran las manifestaciones paranormales. Recuerdo un caso en particular. Estábamos por enterrar a una persona, pero uno de sus hijos aún no llegaba. Intentamos meter el ataúd en la fosa, pero, por más que lo intentábamos, no cabía. Quitamos tierra, pero nada. Parecía como si el ataúd estuviera creciendo. Finalmente, cuando el hijo llegó para despedirse del fallecido, la caja entró sin problema y hasta sobró espacio en la fosa. En otra ocasión, mientras la caja estaba sobre el sepulcro, los familiares pidieron ver al difunto por última vez. Cuando todos se acercaron, el fallecido abrió los ojos, causando un pánico indescriptible. El susto fue tan grande que un anciano presente sufrió un infarto y falleció en ese instante. 2 días después, enterramos al hombre en la misma fosa. Qué irónica es la vida. Puede que suene cómico, pero les aseguro que en ese momento no lo fue en absoluto. Esto sin contar los interminables gritos y sonidos espantosos que se escuchaban por las noches, provenientes de ninguna parte en particular, acompañados de sombras espectrales que rondaban el cementerio. Así fue como transcurrió más de un año. Finalmente, me trasladaron a una pequeña oficina, donde aunque el trabajo físico disminuyó, aumentaron las responsabilidades. Ahora, además, tenía que lidiar con personas en todo tipo de estados emocionales, algunas razonables, pero otras completamente alteradas por el dolor de la pérdida. Todo eso lo soportaba, hasta que un día llegaron unas personas para gestionar un entierro. Nunca solía juzgar a las personas por su apariencia, pero aquellos individuos me resultaron extraños y enigmáticos, no solo por su forma de vestir, que en verdad era inusual, sino también por su manera de comportarse. Me daban una sensación de desconfianza. Además, irradiaban una energía inquietante. Parecían agotados, como si estuvieran desesperados por enterrar el cuerpo. Venían de unos ranchos alejados, no sabían los trámites necesarios y no tenían un certificado de defunción. Hablaban de manera pausada, pero con una autoridad que casi parecía una orden. No pedían, exigían. Les solicité los mismos documentos que a todos los demás, y parecieron aceptar todo, excepto por un detalle. Querían enterrar al difunto a la medianoche. Al oír eso, me quedé perplejo. Les expliqué que no era posible. Además de estar fuera de las normas, tenía un horario establecido para los entierros, que concluía a las 6 de la tarde. Insistieron, pero yo mantuve mi negativa.
Se fueron molestos, asegurándome que volverían con una orden oficial. No había pasado ni una hora cuando regresaron con un permiso de la presidencia para realizar el entierro después de la medianoche. Me extrañó mucho que lograran obtener tal autorización tan rápido. Para evitar problemas, dado que parecía que tenían contactos importantes, tuve que ceder. Se marcharon porque aún eran las 3 de la tarde. Rápidamente apuré a los sepultureros para que prepararan la tumba. Una vez que terminaron, les informé que el entierro sería a medianoche. Ellos, de inmediato, se negaron rotundamente a quedarse. No solo por el horario, sino también por miedo y superstición. Me suplicaron que no los obligara a quedarse, alegando que a esa hora solo se enterraba a los brujos, y que estar presentes en algo así era muy peligroso, pues el diablo podía manifestarse y entrar en cualquiera de los presentes. Me contaron historias sobre otros cementerios donde se habían enterrado brujos, asegurándome que algunas personas terminaron poseídas. Sus palabras me pusieron los pelos de punta. Ya cerca de las 6 de la tarde, los sepultureros se fueron sin siquiera despedirse. Eso no me preocupaba demasiado, ya estaba acostumbrado a esas actitudes. Pero el hecho de que pudiese estar a punto de enterrar a un brujo y que el diablo pudiera aparecer, me tenía realmente inquieto. A medida que avanzaba la noche, el tiempo parecía moverse con lentitud, aumentando mi ansiedad. Cerca de las 11:30, una vieja camioneta apareció con un pequeño grupo de personas. Estacionaron afuera y entraron a decirme que, a la medianoche, introducirían el cuerpo. Solo asentí con la cabeza. Cuando el reloj marcó las 12, abrí las puertas del cementerio. Entraron en silencio y me pidieron que cerrara con llave detrás de ellos. Su comportamiento me ponía cada vez más nervioso. En la parte trasera de la camioneta llevaban el ataúd, cubierto con un paño negro. Pidieron hablar conmigo en privado, ya que esa noche me acompañaba un amigo, quien a menudo se quedaba hasta tarde conversando conmigo. Habíamos pasado noches enteras bebiendo y compartiendo historias sobre cosas que me habían sucedido en el cementerio. Para no preocuparlo, no le mencioné lo que estaba por ocurrir. Mi amigo salió de la oficina por un momento, y fue entonces cuando aprovecharon para decirme que el muerto era un brujo que había fallecido esa misma mañana. Me advirtieron que había un problema: al no poder ser enterrado en suelo sagrado, realizarían un ritual para maldecir la tierra, evitando así que el brujo escapara de su tumba. La medianoche fue el momento escogido para el entierro, y no pude evitar que el miedo se apoderara de mí al oír los planes. Lo único que deseaba era que empezaran cuanto antes para poder terminar rápido. Les dije que no había inconveniente, que hicieran lo que debían. Me solicitaron que les mostrara el sitio donde descansarían los restos. Caminamos todos en silencio, seguidos por una camioneta que avanzaba lentamente, sin encender sus luces. Para alumbrarnos, llevaban unas velas que iluminaban apenas el camino. De reojo, me pareció ver que una sombra nos seguía, pero seguí caminando. A lo lejos, la cruz que se coloca en los sepulcros nuevos apareció entre las sombras. Cuando llegaron, bajaron el ataúd, cubierto aún con una tela negra. Inspeccionaron el lugar y se quedaron allí para realizar su extraño ritual, mientras yo me retiraba hacia la oficina. Al caminar de regreso, me aferré a la cruz de madera que llevaba en las manos, sintiendo una presencia a mis espaldas. Pero al voltear, no había nadie. Aceleré el paso, mientras un escalofrío me recorría la espalda. Recé un Padre Nuestro y un Ave María, esperando que aquello me diera algo de consuelo. Ya en la oficina, hablé con mi amigo, que estaba tan desconcertado como yo. Quería marcharse, pero nos dimos cuenta de que uno de aquellos extraños se había quedado custodiando la puerta. Le pedí que no se fuera y me ayudara con el entierro. Aunque no le hacía gracia la idea, terminó aceptando. A medida que pasaba el tiempo, sonidos inquietantes empezaron a llenar el ambiente. Algo tenebroso ocurría allí, ya que los perros de las casas cercanas aullaban de una manera perturbadora. Desde la ventana vimos cómo, inexplicablemente, ratas y gatos huían despavoridos del cementerio. El miedo se fue apoderando de nosotros, haciéndonos desear correr también. Tratábamos de mantener la calma cuando alguien tocó la puerta. Abrí, pensando que era alguna sombra.
Un escalofrío me recorrió al ver que no había nadie, solo una figura trepando a un árbol a lo lejos. Nos encerramos de nuevo, intentando aguantar ese momento tan espeluznante, mientras una sensación sobrenatural invadía el lugar. Media hora después, nos llamaron para cubrir con tierra la sepultura. Armados con palas y una linterna, la cual no nos permitieron encender, caminamos entre las tumbas, decididos a finalizar el trabajo. Todavía quedaba un buen trecho para llegar, pero la atmósfera se volvía cada vez más pesada. A lo lejos, las figuras de esas personas parecían espectros, vestidas completamente de negro. Al acercarnos a la sepultura, un olor nauseabundo nos envolvió, como si estuviéramos rodeados de animales en descomposición. Por respeto, no nos tapamos la nariz. Rodeando la tumba, las pocas personas presentes formaban un círculo, sosteniendo velas encendidas. Reinaba un silencio sepulcral. Mi compañero y yo intercambiamos miradas antes de comenzar a arrojar tierra sobre el ataúd. No me di cuenta de que el féretro estaba boca abajo, con la tapa hacia el suelo. Con cada palada de tierra, el ataúd se movía, como si algo dentro intentara escapar. Nos detuvimos al notar aquello, pero nos apuraron a seguir cubriéndolo. Las ramas de los árboles se mecían a pesar de la ausencia de viento, y las estatuas de piedra en las tumbas cercanas parecían cobrar vida. Podíamos sentir cientos de ojos observándonos, y el silencio era absoluto, ni insectos ni aves nocturnas emitían sonido alguno. Lo único que rompía ese silencio era la pesada respiración de aquellos que nos vigilaban. Finalmente, terminamos de cubrir la tumba, sin importar los extraños ruidos a nuestro alrededor. Colocaron una cruz con doble brazo sobre el montón de tierra. Más tarde supe que era una cruz de Caravaca, pero nadie nos explicó su significado. Nos retiramos rápidamente, sintiendo las miradas de esas personas clavadas en nuestras espaldas. Sudorosos y llenos de angustia, llegamos a la oficina y nos encerramos. Pasaron varios minutos antes de que la vieja camioneta cruzara frente a la oficina, llevándose consigo a esos seres extraños, sin despedirse ni cerrar la entrada. Mi amigo aprovechó el momento para correr a su casa, que estaba a pocos metros del cementerio, dejando atrás el horror de aquella noche siniestra. Apenas serían las 4 de la madrugada, tal vez un poco más. Ya estaba por ingresar a la oficina cuando observé algo, o alguien, de pie en uno de los pasillos. No lograba distinguir su forma con claridad. Era como una mancha oscura, una sombra que se mezclaba con la penumbra. Al principio, pensé que alguno de ellos había decidido quedarse para vigilar mis movimientos. Para evitar confrontarlo de frente, me encerré en la sala. Pasó un buen rato y nunca salió de ahí. Esa noche decidí no hacer la ronda habitual. No solo por lo tarde que era, sino porque sentía que alguien rondaba el lugar, tal vez armado o con malas intenciones. Pasé la noche en vela, nervioso, oyendo sonidos a los que antes nunca había prestado atención, el susurro del viento, el maullido raro de los gatos. A la mañana siguiente, movido más por la curiosidad que por cualquier otra cosa, me dirigí a esa tumba. No había flores. Alrededor del montículo de tierra, los restos de un ritual macabro, 2 palomas negras con las alas extendidas, velas dispuestas en círculo y algunas monedas esparcidas. En la cruz, algo fuera de lo común, no tenía ni nombre ni fecha. En su lugar, solo se leía una inquietante oración: estaré aquí para siempre. Cuando llegaron los sepultureros, me preguntaron qué había sucedido durante el entierro. Aún algo molesto porque no se quisieron quedar durante la noche, les respondí que nada fuera de lo normal y me retiré. Ya por la tarde, a eso de las 8, mi amigo llegó con noticias. Me comentó que había descubierto el origen del brujo que habíamos enterrado la noche anterior. Venía de un pueblo remoto. Una mañana, lo encontraron muerto de manera misteriosa. Corrían muchos rumores sobre su fallecimiento, algunos decían que su pacto con el diablo había expirado, otros afirmaban que había vivido más de 100 años y que finalmente había muerto de viejo. Incluso se mencionaba que él mismo se había envenenado con uno de sus propios brebajes. En su pueblo, todos lo conocían y lo temían. Decían que practicaba una magia negra muy poderosa, que su poder venía del mismísimo diablo, y que no dudaba en usarlo para maldecir a quienes se interpusieran en su camino.
Cuando falleció, muchos creyeron que al fin tendrían paz, pero estaban equivocados. Solo ese día y la noche siguiente permaneció su cuerpo en el pueblo, porque comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Los perros no cesaban de aullar, varios habitantes cayeron enfermos, incluyendo algunos niños, y en las casas cercanas al lugar donde reposaba el cuerpo del brujo, comenzaron a suceder eventos paranormales. Se escuchaban gritos y se veía una sombra que infundía terror. Aseguraban que era el brujo caminando por las calles. También decían que las cosechas cercanas se empezaron a pudrir. El consenso fue unánime, debían deshacerse del cadáver, pues mientras permaneciera enterrado allí, las desgracias no terminarían. Un grupo de valientes colocó cruces benditas y amuletos protectores alrededor del cuerpo. Lo metieron en una caja y lo llevaron en una camioneta al cementerio más cercano. Pero el traslado no fue sencillo. Las noticias volaban rápido, y al llegar al siguiente pueblo, ya nadie quería acoger su cuerpo. Así, fueron de pueblo en pueblo, hasta que finalmente llegaron al panteón donde yo trabajaba. Seguramente, la orden que me mostraron, supuestamente emitida por el municipio, era falsa. Esa noche, mi amigo no quiso quedarse a charlar. Parecía asustado y alegó tener un compromiso. Yo, resignado, me preparé para otra larga jornada de trabajo. Me quedé un rato en el portón fumando un cigarro, mientras todo parecía estar en calma. Ya estaba a punto de descansar cuando escuché voces. Alguien hablaba en voz alta justo frente a la oficina. Extrañado, salí a investigar, pero para mi sorpresa, no había nadie. Estaba seguro de lo que había oído, así que tomé una linterna y comencé a revisar entre las tumbas. Supe que algo no andaba bien porque, de repente, empecé a notar movimientos extraños. Una figura corría entre las lápidas, escondiéndose detrás de los monumentos. Tomé lo único que tenía a mano para defenderme, una vieja macana, y me adentré en el cementerio. A medida que avanzaba por los pasillos, vi algo extraño. Huellas, grandes y negras, sobre las lápidas. No parecían de ningún animal que conociera. Eran grandes, y su textura era similar al carbón. En la tierra también se notaban las marcas. Eran profundas, como si una presencia pesada hubiera dejado su rastro al pasar. Todas las huellas conducían directamente a la tumba del brujo enterrado allí. Al principio, creí que se trataba de una travesura de los chicos del vecindario, pero entonces comencé a encontrar aves muertas. Estaban esparcidas entre las lápidas, sin una sola herida a la vista, como si hubieran caído del cielo sin razón alguna. Esa escena me recordó a la sombra que había divisado trepándose en los árboles la noche anterior. Quizás, era ella la culpable. Reuniendo el valor, caminé entre varias tumbas, pero no encontré a nadie. A la mañana siguiente, mientras limpiaba y miraba la entrada del panteón, una sombra apareció a lo lejos. Al principio pensé que era un engaño de mi mente, pero luego la vi moverse con claridad. Era una figura humana que se deslizaba lentamente entre las tumbas, cruces y monumentos. No fue solo una vez, ni dos. La sombra se manifestaba tanto de día como de noche, vagando sin rumbo fijo, pero siempre cerca de la tumba del brujo. El miedo comenzó a apoderarse de todos los que trabajábamos allí. Juan, uno de los enterradores, dejó de venir al trabajo después de ver esa figura acercarse demasiado. La describió como un anciano sin ojos y con un olor nauseabundo. Yo no podía permitirme dejar mi trabajo, así que seguí, intentando ignorar lo que todos veíamos. Una noche, decidí quedarme para averiguar qué estaba sucediendo. Me escondí cerca de la medianoche, cuando el aire se tornó más frío y denso. De repente, escuché pasos. No eran rítmicos, como si alguien estuviera caminando y luego flotara en el aire. Me asomé con cuidado y vi una sombra moverse alrededor de mí. A veces se esfumaba entre las lápidas, solo para reaparecer sin hacer el menor ruido. Aquella sombra no parecía notar mi presencia, así que me acerqué un poco más. Fue entonces cuando presencié algo que jamás podré olvidar. La sombra se materializó en una figura que se detuvo frente a la tumba del brujo. De pronto, como si fuera humo, la figura se hundió en la tierra, desapareciendo en el sepulcro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sin pensarlo, corrí hacia la salida del panteón.
A la mañana siguiente, renuncié. No podía continuar allí, sabiendo lo que había presenciado. Algunos me llamaron loco, otros simplemente no me creyeron, pero sé lo que vi. Esa sombra no pertenecía a este mundo, y estoy convencido de que era el brujo, quien había logrado trascender más allá de la muerte. Aunque conseguí empleo en otro cementerio, esta vez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no pude evitar enterarme de que allí también estaba enterrado otro brujo. Su tumba era amarilla y ostentaba una cruz de Caravaca. No quise repetir la experiencia, así que me alejé de ese lugar, donde también se cuentan historias oscuras. Estuve lejos de mi tierra natal por mucho tiempo, hasta que regresé hace algunos años. Cada vez que alguien menciona la leyenda del brujo, siento como la piel se me eriza. No sé si esa sombra sigue rondando, pero algo dentro de mí me dice que nunca se fue. Si alguna vez te encuentras cerca de un cementerio y sientes una presencia extraña, recuerda mi historia. Quizás no estés solo. Tal vez, en ese mismo lugar, también haya sido enterrado un brujo. Esta es mi experiencia personal. Algunos pensarán que es solo un cuento, pero yo sé que el brujo poseía poderes que superaban incluso la muerte, tanto como para salir de su tumba y vagar a su antojo, noche tras noche. Nunca lo sabré con certeza, pero lo que viví en ese panteón me hizo dudar de muchas cosas. Al final, dejo el juicio en sus manos, pero para mí, fue la prueba de que existen fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de terror, que subimos cada semana. Si te gustó el relato, deja tu pulgar arriba, tu comentario, y compártelo con tus amigos amantes del terror.